Y el presidente Guillermo Lasso activó la denominada muerte cruzada, figura que le permite disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones presidenciales y legislativas. Las Fuerzas Armadas y policiales brindaron su respaldo al mandatario. He decidido disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. En cadena nacional, el presidente Guillermo Lasso anunció la puesta en marcha de esta herramienta constitucional un día después de la primera jornada del juicio político en su contra. Además, anunció que pidió al Poder Electoral la convocatoria inmediata a nuevas elecciones. Gobernará por decreto durante los próximos 6 meses. He solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales. Lasso dijo que el juicio político en su contra está fuera de los límites legales. El decreto que disuelve el Parlamento entrará en vigencia sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial de Ecuador. El mandatario denunció acoso político del legislativo desde el inicio de su gestión, lo que indicó ha venido afectando el funcionamiento del gobierno. En tanto, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional respaldaron la decisión del mandatario. En un discurso, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, pidió a los ecuatorianos respetar la decisión de Lasso e instó a mantener un clima sin enfrentamientos. Debo señalar que estamos seguros que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia. Tras el decreto de muerte cruzada, decenas de militares se apostaron en la sede de la Asamblea Nacional y tomaron el control del edificio, como informó el periodista ecuatoriano de La Voz de América, Néstor Aguilera. El perímetro que rodea a las funciones legislativas se encuentra totalmente cerrado al público. Los accesos al momento están totalmente cerrados y no se permite ni siquiera a personal de la Asamblea Nacional que regularmente cumple sus funciones que ingrese. Solamente en el caso de periodistas se ha dado esa posibilidad, lo que denota el amplio dispositivo de seguridad. Con la aplicación del decreto 741, ningún funcionario ni legislador podrán ingresar al recinto. También los militares ejercen un estricto control en los exteriores del Palacio de Carondelet y en las calles aledañas. Y el gobierno del Perú reitera su respaldo al proceso democrático en el Ecuador y hace votos para que las elecciones generales permitan asegurar el mantenimiento de la gobernabilidad política y la paz social en este país. Así lo manifestó la Cancillería mediante un comunicado difundido en Twitter, luego que el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso activara la llamada muerte cruzada, la cual le permite disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones generales. El mandatario gobernará 6 meses por decreto. Y esta disolución del Congreso ecuatoriano es constitucional, así lo remarcan los internacionalistas Fabián Bayas y Ramiro Escobar. Ambos coinciden que Rafael Correa, expresidente de Ecuador, tiene el camino libre para continuar su línea política. Guillermo Lasso venía afrontando un juicio político luego que la oposición de Ecuador lo acusara por presunta malversación de fondos. Ante este panorama, el presidente ecuatoriano aplicó la denominada muerte cruzada, disolviendo así su poder legislativo. Esta disolución del Congreso es totalmente constitucional. No es una disolución de un intento de golpe de Estado, sino que está establecido en la misma Constitución. Ahora él decide aplicar un mecanismo establecido en la Constitución ecuatoriana. Los internacionalistas Ramiro Escobar y Fabián Bayas coinciden que la medida de Lasso es una decisión legal. Bayas remarca que la acusación contra el mandatario de derecha carecía de argumento. La verdad que la acusación es bastante vaga, bastante cuestionable. Políticamente han manejado para que
de todas maneras iba a ser sacado del poder porque no tenía mayoría parlamentaria en general. Al no haber un Congreso en Ecuador, dependerá del siguiente Parlamento evaluar si continúan con este juicio. Así lo indica Ramiro Escobar, quien además precisa que en este contexto, el expresidente Rafael Correa intentará continuar con su línea política. Él está viendo una oportunidad para volver con su grupo político Alianza País a controlar Ecuador. La disolución del Congreso del vecino país se da, según ambos especialistas, en un punto donde la delincuencia ha incrementado. La crisis de seguridad ciudadana es algo muy fuerte en Ecuador. Hay asesinatos con frecuencia, hay ajuste de cuentas. Y esa situación de convulsión social debido al avance del crimen organizado ha tenido también sus repercusiones políticas, ¿no? Esperan en ese sentido que la decisión de Lasso no empeore la convulsión social. En tanto, Ecuador convocará nuevas elecciones en 2 semanas, las cuales se aplicarían en 3 meses. De momento, Guillermo Lasso gobernará por 6 meses más. Y tras la disolución de la Asamblea Nacional de Ecuador, en Tumbes, frontera con el vecino país del norte, las actividades comerciales y de turismo se desarrollan con normalidad. En el puente internacional y otras zonas no se ha incrementado la presencia policial y tampoco se ha desplegado a las Fuerzas Armadas. Los comerciantes de Huaquillas tuvieron opiniones divididas sobre la decisión adoptada por el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso ante la crisis política que afronta Ecuador.